Canto número 1 y canto número 2. Dante nos cuenta cuando va pasando por el purgatorio, el cual es el segundo lugar donde se purifican los espíritus, para que sean dignos de subir al cielo. Cuando Dante se encuentra ahí, siente como tristeza o melancolía. Al parecer era un lugar con tiniebla, con una atmósfera muerta. Cuando salió, vio 4 estrellas, una de ellas era la Cruz del Sur, y luego vio que se acercaba un anciano solo. Él dice que les preguntó que quiénes eran ellos y que quién los había mandado. El guía le indicó a Dante que debía mostrar respeto hacia él e inclinarse hacia él. El guía le dice que desde el cielo lo habían rogado para que acompañara a Dante, quien había tenido problemas. La sombra le dice que quien acompaña está vivo y que él pertenece al círculo donde están los castos ojos de luz Mansía, que parecen seguir rogando por su compañera. Luego le dice que lave su rostro, que así no se puede presentar ante el primer ministro del paraíso. Cuando el sol ya tocaba el horizonte, estaban a las orillas del mar y miraban hacia el planeta Marte, hacia el poniente, enrojecido. Al parecer era algo muy maravilloso. Cuando vieron las primeras formas blancas en formas de alas, entonces el poeta le dice que le mostrara respeto, ya que era un ángel de Dios que iba llegando. El ángel se dirigió a la orilla y había más de 100 espíritus sentados cantando. Entonces el ángel le hizo la señal de la Santa Cruz. Enseguida todos se arrojaron a la playa. Entonces el ángel se alejó a gran velocidad de ahí. Cuarto canto. Cuando la multitud de almas se separó de ellas, debían de ir hasta la elevada cúspide de Bismantúa. La cima era tan alta que no alcanzaban a ver y por un momento se sintió débil. El guía lo animó y llegó hacia él. Sin embargo, se sentaron a descansar y desde ahí pudo observar y se quedó admirado cuánto habían subido. El guía le explica el fenómeno que ocurre en ese lugar. Según es el círculo intermedio del primer móvil, llamado Ecuador, que está en el centro del mundo y que este pertenece siempre entre el sol y el infierno. Se escucharon algunas voces del espíritu y uno de ellos se acercó y lo reconoció, que era un florentino, fabricante de instrumentos musicales. Y también había familiarizado y tanto le hizo que le hizo algunas preguntas y le contesta que para entrar al sitio del ángel deberá esperar que el cielo dé tantas vueltas en torno de él, el mismo que da en el transcurso de su vida y también en su hora de su muerte, a no ser que alguien con alguna plegaria pueda escucharla, Dios. Tercer canto. Dante se acerca a su amigo fiel, su guía. Cuando sus pies cesaron de caminar, luego el guía le pregunta a Dante que por qué desconfía aún. Luego le dice que si cree que porque él ya no está con él. Luego le dice que ese día será sepultado por la tarde donde él hacía sombra y que la virtud divina hace que los cuerpos están ahí sean aptos para sufrir tormentos, calor y frío. Llegaron al pie de monte, el camino era desierto, en lo que iban apareciendo multitud de almas que iban hacia ellos muy lentamente. Él se lo hizo saber a Virgilio y luego le dice que esto sería conveniente acercarse a ellos. Luego las almas se retrocedieron, luego ellos pidieron ayuda y una de ellas le dijo que volvieran atrás y caminaron y que vieran sus señales. Canto quinto. Aquí Dante manifiesta que se ha alejado de la sombra y sigue su camino con su maestro Virgilio. Una de las almas le grita. Dante se turba
pero Virgilio, que es su maestro, le anima a seguir. Dante apresura sus pasos. Luego vienen hacia ellos algunas de las almas entonando el Miserere, Salmo 50. Cuando ven que Dante no da paso a los rayos del sol a través de su cuerpo, lo interrogan, pero Virgilio, su maestro, les explica que Dante está vivo. Todos se sorprenden, se reúnen alrededor de él. Dante, mientras camina, responde a algunas de las preguntas que le hacen. También le hacen algunos encargos de cuando él regrese al mundo. Dante ahí logra identificar a algunos como a Montefeltro, que está con la cabeza baja, también a Pía de Ptolomei, quien se casó con ellos, pero creyendo que le había sido infiel, la asesinó. Canto sexto. Cuando Dante logra liberarse de las sombras para que otros rogasen por ella, su guía, que es Virgilio, le dice que deben apresurar más su paso. Antes de llegar a la parte de arriba, ven un alma inmóvil, sola, y se les queda viendo fijamente. Virgilio se acerca a ella rogándole que les enseñase la subida más fácil. Ella, antes de responder, le dice si quiénes son y de dónde proceden en el mundo. Virgilio le menciona la palabra manto. Cuando Virgilio menciona esta palabra, el alma le dice: yo soy Sordello, guerrero de tu tierra. Se identifican, establecen una conversación acerca de Italia, algunos recuerdos de Italia. Canto séptimo. Cuando terminan de intercambiar opiniones, el compañero de Dante se presenta y le dice: yo soy Virgilio, que perdí el cielo por no tener fe, no por otra culpa. Sordello le describe el lugar donde él está y le dice: aquí no hay punto fijo, pero a mí me es lícito subir andando alrededor de la montaña. Se le ofrece como su guía en ese paraje. Y voy a llegar, le dice, hasta donde se me permita. También le dice que algo lejitos a la derecha se encuentran unas almas y si quiere lo guía. Yo sé que te encantaría. Lo dirigen por un sendero muy difícil. Llegan cerca del lugar donde logran observar algunas cómo sufren, se golpean el pecho, hay mucho martirio. Canto octavo. Aquí se habla de un ejército que ve hacia el cielo como si esperan a alguien. Luego desciende al valle dos ángeles con dos espadas sin punta. Una se ubica a la parte de arriba y el otro al lado opuesto, con sus alas entre medio de ellos. Sordello dice que esos ángeles vienen a cuidar al valle de una serpiente que se aproxima. Luego Dante da 3 pasos hacia abajo, se encuentra en un lugar más profundo. Ahí ve grandes sombras y logra identificar uno porque se le queda viendo. Luego se van al encuentro, se reconocen y establecen una plática. Al momento Sordello llega y les avisa que la serpiente ya está en el valle, que está y que a lo mejor es la que le dio el amargo manjar a Eva. Ven cómo está entre las hierbas, pero él no logra indicar, no logra visualizar el movimiento que hacen los ángeles. Pero los ángeles hacen un movimiento y con este movimiento que los ángeles hacen, la serpiente huye y los ángeles regresan a su puesto en su mismo vuelo.
Buenas tardes. Esta vez me ha correspondido narrar un poco sobre la obra La Divina Comedia, con lo que es pues el purgatorio. Voy a hacer una pequeña narración, perdón, de lo que es el canto del 9 al 12 y voy a iniciar de la siguiente manera. Dice, imagínate pues que Dante y su guía Virgilio llegan a la noche a una puerta grande, grande, gigante, toda oscura y misteriosa. De la nada aparece como digamos un ángel con una espada brillante sin decir nada. La marca, Dante es marcado en la frente con unas letras, que en este caso es la letra P, como recordatorio de todos los errores que cargamos en la vida. Así lo plantea la obra. La puerta se abre con un sonido escalofriante, así fuerte, como si el mismo purgatorio respirara, tuviese vida, fuese un ente por sí mismo, por así decirlo. Dante está pues cansado de todo lo que ha sido el viaje, que se queda dormido en el suelo, pero cuando pues despierta, todo está distinto, hay como un cambio, digamos que el sol brilla más y Virgilio le explica que mientras dormía, una fuerza divina, un ente divino, como un milagro, lo levantó hasta la entrada verdadera de lo que es el purgatorio. Antes de seguir, pues tiene que subir 3 escalones, uno blanco menciona, como el perdón, otro negro que sería un poco como el remordimiento, y el último sería pues uno de color rojo, como la sangre de Cristo, se menciona en la obra, ¿verdad? Que limpia todo pecado. Dante pues lo sube con miedo, evidentemente, pero también pues con un poco pues de lo que es esperanza. Al entrar, lo primero que se ve son personas arrastrando así con grandes piedras enormes, piedras que son pesadas, dice, enormes pues. En la espalda, pues, en la espalda, estas personas se doblan, se encorvan, por así decirlo, de una manera más fluida por el peso de las piedras. Pareciera que pues tal peso lo va a hacer pues que se rompa la espalda de ellos y pues prácticamente es el castigo que ellos obtienen por el ego que tuvieron en la tierra. Ese ego es el peso de las piedras que ellos están cargando. Menciona también que en las paredes hay historias de gente humilde, pues la Virgen María aceptando su destino con la fe, el rey David que pues baila de alegría pura con las lecciones que se han dado, pues Dante pronto, pues de pronto también se menciona, 2 sombras hablan. Uno fue un noble que trató mal a su gente y el otro es un artista que solo vivió para la fama. Los dos le susurran, ¿ves? Nuestro orgullo, dice, así se menciona, nuestro orgullo no nos sirvió para nada, todo pues se lo llevó el viento. Y creo que es bastante acertada la lección que nos quiere dar la Divina Comedia con estos 2 cuentos. Dante se toca el pecho en este momento pensando en sus propios errores mientras pues camina. El piso está lleno de imágenes de gente que cayó por su propia soberbia. Es normal pues que al final son cosas que ocurren y que nuestras acciones pueden tener, se plantea en la obra, repercusión. En este caso pues con diferentes castigos que hay en las diferentes partes de lo que es la Divina Comedia. También se menciona que pues de repente pasa un ángel y le borra una P en la frente y que pues que menciono, benditos los que no se creen perfectos, y es cierto, uno no tiene que creerse perfecto, le dice, y entonces algo hermoso pasa, las almas que cargaban piedra de pronto se enderezan como si les quitaran ese enorme peso, algunas hasta empiezan a subir la montaña de manera más liviana pues y más libre. Virgilio pues de manera sonriente le dice, ve, esto es un castigo, no es un castigo sin fin, es una segunda oportunidad puesto que están en lo que es el purgatorio y aún así su camino y así pues él sigue su camino con una lección muy clara que pues él tuvo que aprender. Para llegar a la luz primero hay que soltar el orgullo que nos hunde y esa soberbia que nosotros podamos haber cargado en lo que es la vida. Entonces esta sería mi parte de la narración de la Divina Comedia. Espero pues lo haya hecho de manera correcta. Voy a cortar ya el video porque realmente estamos sobre los 5 minutos, que es la parte correspondiente por miembro. Continuando con la narración, seguimos con el canto 13º.
Aquí es donde Dante y Virgilio llegan a lo más alto de la escala y se detienen esperando a que alguien les indique el camino. Pero luego de que no encontraron a nadie, avanzaron una milla y aparecen unos espíritus que se mueven volando. Pero estos no son amenazables para ellos, sino que la presencia les parece amistosa. Y luego les dicen, uno de ellos, yo soy el amor, y los otros les dicen que deben amar a quienes les hacen daño. Pero Virgilio le dice a Dante que en este círculo se castiga la culpa de la envidia. Y luego le pide a Dante que cierre sus ojos para que pueda ver algunas almas que están ahí sentadas delante de ellos, que estaban apoyándose todas a lo largo de una roca. Más adelante continúan y se oyen voces que recitan frases como Ave María, ruega por nosotros. Luego llegaron junto a las almas, sus actos se impresionaron y rodaron sobre las mejillas de Dante unas lágrimas al ver a estas personas que sostenían a otras personas con su espalda y estaban sostenidas sobre la roca. Parecían como que si eran mendigos que estaban a la orilla de las puertas, así como cuando termina una fiesta los mendigos van a refugiarse. Canto 14. En este canto inicia diciendo que dos espíritus están a la derecha de Dante. Estos dos espíritus le están haciendo preguntas como que si él está vivo, y luego también le preguntan acerca de su origen. Dante y Virgilio se preguntan que si estas almas que andan por ahí, que las están viendo, que ellos están ahí. Luego escucharon una voz en el aire que decía, el que encuentre debe darme muerte. Pero de inmediato esta voz huyó. Cuando ya dejaron de oírla, escucharon una voz y un retumbo y en un relámpago que decía, soy la hija de Cécrope, rey de Atenas. Y pues esta decía que era quien se oponía a los amores de una hermana. Luego, continuando con el siguiente canto, que es el 15, en esta el sol ya está bajando, cuando Dante siente un fuerte rayo de luz que lo hiere. Baja la vista y Virgilio le explica que eso significa que un ángel se acerca. Y este ángel es el que acompaña a una nueva alma a que suba y es guiada por él para que pueda subir. El ángel les muestra una escalera que es muy empinada y entonces ellos empiezan a subir. Aquí ya estos estaban dejando el círculo anterior, donde se oía acerca de la misericordia, que se pone acerca de la envidia, y también se observó que había llegado al siguiente círculo. Y Dante guardó silencio y observó un templo con muchas personas y una mujer que gritaba. También observó a varios hombres que estaban abrazados, con mucha ira, estaban abrazando a otras personas para matarlo. Y también vieron a unas personas que estaban apedreando a un joven para poderlo matar. Pero ellos siguieron su camino. Ya en el canto 16, una densa humadera los envuelve completamente, dejándolos ciegos. Dante se apoya en Virgilio y una voz les advierte que no se separen. Pero en medio de la oscuridad también una voz les habla sobre el mundo que se ha desviado y se critica la creencia de que todo está determinado por los cielos, el destino, cual niega que el libre albedrío. Se dice que el alma nace sin conocimiento y que se inclina hacia el bien o el mal, según como se le guíe. Y hay una fuerte crítica también aquí sobre la corrupción del Papa y mal gobierno espiritual. Se afirma también que Roma ha perdido el rumbo y que se ha separado del poder temporal y espiritual. Al final también esto termina con una voz, la voz que es hablada se despide diciendo que ve el amanecer y debe marcharse antes de que llegue el ángel.
Canto 17. En este canto nos comienza hablando acerca de que Dante y Virgilio ya han dejado el círculo de la ira, aquella inmensa nube de niebla y humo, y Dante comienza a reflexionar acerca de las imágenes de las almas que ha visto en los círculos anteriores, de cómo muchos esperan hasta el final de sus días para arrepentirse. A Dante y a Virgilio se les aparece una inmensa luz clara, con unos rayos que Dante no pudo observar, pero que les decía que por aquí se pasa. Dante le pregunta a Virgilio de quién se trataba y este le dice que es del ángel de la paz. Siguieron caminando y Dante escuchó un movimiento y un aleteo y decía que la paz era el remedio para la ira. Dante le pregunta a Virgilio acerca de cuál era el pecado que ahí se purificaba y Virgilio le dijo que el amor del bien que nos ha cumplido su deber. Aquí Virgilio le explica a Dante que existen 3 tipos de amor hacia los objetos, o sea, las cosas. El primero es el amor al mal del prójimo, que en estos son los pecados que se purificaban en los círculos anteriores, el cual consistía en la envidia, la soberbia y la ira. También está el pecado hacia el bien imperfecto, que esto es el pecado hacia el amor hacia las cosas materiales, que son la lujuria, la gula y la avaricia, y también el amor hacia el Dios, hacia el bien supremo. En el canto 18 nos comienza a narrar que Dante y Virgilio iban caminando y detrás de ellos ven un tumulto de gente que corría de manera apresurada. Dante le pregunta a Virgilio de qué se trataba y Virgilio le explica que son las almas de los perezosos, que en la tierra fueron perezosos y aquí se purifican de ese celo y esa pereza que tenían en la vida. Siguieron caminando y hubieron 2 almas que se detuvieron y le contaron a Dante quiénes eran. El primero de ellos era Abab de Zenón. Le comienza a decir que en vida fue una persona muy perezosa en las cuestiones espirituales y que aquí aprende acerca de no ser perezoso y a mantenerse en una actividad constante. También está Alberto de la Scala, que le dice que él había sido una persona muy inteligente y mala gobernante y que aquí en este círculo aprendía acerca de la diligencia. Mientras él escuchaba estas palabras, se intercalaban ejemplos como los de María cuando se apresuraba a visitar a Isabel y de cuando César conquistó rápidamente Galia. Entonces, estas personas estaban castigadas a andar de una manera apresurada, de andar a la carrera para aquí purificar ese celo de pereza que los había arrebatado en vida. En el canto 19 y 20 nos habla acerca del pecado de la avaricia. Aquí las personas tenían un tipo de castigo, el cual consistía en estar atadas de pies y manos y con su rostro hacia el suelo, es decir, que estaban boca abajo. Ahí aprendían a no ser ávaros, a que toda esa avaricia, a que todo ese amor que sentían por las cosas terrenales o materiales, tenían que ahí purificarse. Una alma le dice a Dante de que no pueden ver hacia arriba debido a que todo el tiempo estuvieron con ese amor a las cosas materiales. Y ese es el castigo que estas almas recibían debido a haber sido ávaras en la tierra. Y también en ese círculo se oían cantos del Exexus de Deus,
que era un canto que también los regocijaba a ellos. Canto 21. En este canto Dante relata que a él y a Virgilio se les aparece una sombra que estaba mirando a las almas que estaban tendidas, lo cual ellos no habían visto hasta cuando la sombra los saludó y les dijo: hermanos míos, la paz sea con vosotros. Entonces ellos la vieron y Virgilio le dijo a Dante que debían de responder aquel saludo, y así lo hicieron. Luego Virgilio le pregunta a esta sombra sobre las cumbres de la montaña a la cual ellos iban. La sombra le contestó que nada sucede en la religiosa montaña, que ese es un sitio que estaba libre de toda conmoción, que en esa montaña no llueve, no graniza, que tampoco nieva ni cae escarcha, y que tampoco hay vapor seco más allá de las 3 gradas, donde se encuentra el ángel guardián del purgatorio. Luego ésta les confiesa que ha estado en esa mansión del dolor por más de 500 años y que no ha tenido la voluntad de pasar a otra mejor. Luego que esta sombra les contara todo esto a Virgilio, Virgilio le pregunta que quién era. La sombra le contesta que aún lo llaman Estacio y que él fue un poeta en la época de la literatura latina y que uno de sus libros se llamaba La Tebaida. También les dice que él cantó a Tebas y al gran Aquiles. Luego de haberles contado todo esto, les expresa que le hubiera gustado vivir en la época de Virgilio. Entonces Dante le dice que se va a asombrar, pero que quien lo ha estado guiando a él sobre todo su camino ha sido Virgilio. Entonces Estacio, asombrado, se inclina para poder abrazar a Virgilio, pero este lo detiene, ya que es una sombra a la cual no puede estrechar. Luego en el canto 22, Dante relata que el ángel se quedó atrás, es decir, aquel ángel que lo dirigió al sexto círculo. También cuenta que mientras subían la montaña, Virgilio y Estacio conversaban y cambiaban impresiones sobre sus obras poéticas. Luego se encontraron, dice, con un árbol en medio del camino, el cual estaba cargado de manzanas olorosas y se elevaba hasta el cielo. Y cada vez que iba más alto el árbol también disminuía la parte inferior para que nadie se pudiera subir. También, por otro lado, cuando el camino estaba cerrado, caía de una alta roca una agua cristalina que se esparcía por las hojas de aquel árbol. Dante cuenta que Virgilio y Estacio se acercaron al árbol cuando escucharon una voz que les dijo que les podía costar caro ese manjar, refiriéndose a las manzanas de aquel gran árbol. Luego, en el canto 23, Dante nos cuenta que mientras él tenía la mirada fija en el verde follaje de aquel gran árbol, Virgilio, a quien él consideraba como un padre, le pidió que no se entretuviera. Entonces Dante volvió el rostro con ligereza y vio a Estacio y Virgilio que seguían hablando de sus obras poéticas. Luego Dante dice que escuchaba unas voces que rezaban el Salmo 50. Virgilio le dijo a Dante que esas eran las almas que iban desatando el nudo de la deuda. Mientras ellos seguían su camino, unos espíritus venían tras de ellos con pasos rápidos, callados y piadosos. Estos tenían los ojos hundidos y apagados y también se veían demacrados y se les notaba los huesos. Dante cuenta que él se asombró al verlos tan hambrientos. Estas eran almas que se habían entregado al vicio y a la gula y debían santificarse en el purgatorio por medio del hambre y de la sed. Luego, y en el canto 24, Dante dice que las sombras parecen doblemente muertas, ya que lo ven con gran admiración, sabiendo que él está vivo y anda entre los muertos. Ahí Grey Santa, que es una de las almas que se encuentra en ese círculo, le pregunta a Dante que cuándo lo volverá a ver. Entonces Dante le dice que él que no sabe cuánto ha de vivir, pero que no crea que sea pronto el regreso de él. Luego Dante se reúne con los 2 poetas que lo acompañaban. Dante cuenta que vio no muy lejos las ramas frescas y cargadas de frutas de otro manzano. Ellos 3 se acercaron al oír una voz que salía del árbol, la cual les dijo que pasaran adelante, que más arriba existe otro árbol cuyo fruto fue mordido por Eva, y que ese que ellos veían ahí era un retoño de ese árbol. Virgilio, Estacio y Dante
siguieron su camino, el cual escucharon diferentes ejemplos de pecado. 25, en el cual Dante narra cómo él y Virgilio avanzan por uno de los círculos del purgatorio y dice que el sol ya había dejado el círculo meridional. Esto del círculo meridional es una referencia al paso del tiempo y a la luz divina que guía el camino del alma. Mientras avanzan, Dante describe un momento en el que se ven sorprendidos por un fenómeno en la montaña. Esta lanzaba llamas hacia el exterior, lo que llama la atención y también despierta el temor de Dante. El hecho que se menciona de que el sol había dejado el círculo meridional indica que está por atardecer, y es que en la obra la posición del sol simboliza el avance del alma en la purificación, es decir, que el descenso de la luz sugiere que el tiempo es limitado, recordando así la urgencia de la redención. En un fragmento también se menciona que al llegar al último círculo de la tortura, Dante y Virgilio se mueven hacia la derecha, en lo cual, si nos detenemos a pensar un poco, esto podría tener un significado espiritual importante, ya que pues en muchas de las tradiciones cristianas la derecha es un símbolo de lo justo, un símbolo de lo divino o de lo correcto. Dante también menciona que por un lado él temía caer en la llama y por el otro temía despeñarse. Esta palabra significa ser consumido por la llama, lo cual esto puede como representar la inseguridad humana ante el sufrimiento espiritual. Dante también describe en una de las escenas que ve almas purificándose en el fuego mientras entonan himnos religiosos y repiten frases bíblicas, y una de las frases era virum non cognosco, y esta frase en latín significa no conozco varón. Observa cómo camina entre las llamas y escucha ejemplos de personajes que fueron castigados por faltas contra la virtud, especialmente en el ámbito del matrimonio. Seguido que Dante y sus guías avanzan junto al muro de llamas por el que deben purificarse las almas, recorren un estrecho sendero. Dos grupos de penitentes y se cruzan y aclaran ejemplos de lujuria castigada, es decir, Sodoma y Gomorra. Luego, posteriormente, Dante dialoga con Guido, que es quien se presenta como el padre de Dolce. Detalla la naturaleza del vicio que allí se expía y humilde señala la grandeza de otro poeta en lengua vernácula, pidiéndole que ore por él ante Cristo. Luego se acerca Arnaldo, que habla por primera y única vez en occitano. Dentro de la obra se expresa su arrepentimiento y él también solicita ser recordado en las oraciones de Dante. Posteriormente también Dante alcanza la séptima y última cornisa del monte, donde los lujuriosos purgan su pecado caminando entre las llamas, purificándose mientras entonan himnos de castidad. A pesar del temor que inspira el juego, Dante lo atraviesa, y todo animado por Virgilio, que es quien le recuerda que al otro lado lo espera Beatriz. Al amanecer, Dante, guiado por un ángel, asciende al paraíso terrenal, donde Virgilio se despide, indicándole que su guía ha concluido y que a partir de ahora Dante debe seguir él su propio camino y seguir su propia voluntad. Canto
Canto 28. Muy deseoso entonces se encontró de mirar el interior de la divina floresta. Marchó a través del campo que despedía por todos lados un aura grata. Se encuentra con el río del olvido. De pronto apareció una mujer sola, recogiendo flores, y le pide que se acerque. Alza la vista hacia él. Su mirada está llena de luz. Le habla y le pregunta sobre el sumo bien. Y ella explica que es el paraíso terrenal, un lugar otorgado a los seres humanos. Les dio sitios como arras en señal de eterna paz. Pero la humanidad no permaneció mucho tiempo ahí, por su propia culpa. La dama explica que las flores y los frutos brotan aquí por sí solos, y el agua por voluntad de Dios, llamado leteo. Borra la memoria del pecado y añade que los poetas que hablaron de la edad de oro aquí eran inocentes. El origen de la raza humana. Canto 29. Caminan por la orilla del río, se dirigen hacia el oriente. De repente una luz radiante cubre toda la selva, cada vez más brillante. Mientras iba, escuchó el canto de las 9 musas y ve entonces 7 candelabros de oro, y que las musas cantan Hosana. Virgilio aún lo vigilaba desde lejos. Luego vio venir los patriarcas, profetas y otros santos que creyeron en la venida de Jesucristo. A lo lejos vio las 10 listas en el cielo que representan los 10 mandamientos. 24 ancianos que eran los libros del Antiguo Testamento. Después 4 animales, los evangelistas. Un carro triunfal tirado por grifo, como símbolo de la iglesia militante. 3 mujeres venían danzando, eran las 3 virtudes teologales. Al lado vio otras 4 vestidas de púrpura. Una tenía 3 ojos en la cabeza. Luego vio 2 ancianos con diferentes vestiduras. Después venían otros 4 con humilde apariencia. Eran los apóstoles. Detrás venía un anciano, era San Juan Apóstol. Todos los varones venían coronados de rosas. Cuando el carro se detuvo frente a él, se oyó un trueno. Canto 30. La procesión se detiene y el pueblo se dirige hacia el carro. Todos cantan el cantar de los cantares, añadiendo aleluya sobre el carro divino. Aparecieron flores. En torno suyo apareció una dama de velo blanco, cubierta de un verde manto. Era Beatriz. Su espíritu se sobrecogió con su presencia y sintió dentro de él el poder del amor. Comienza a temblar e instintivamente se vuelve hacia Virgilio, pero él no está ahí y brotan sus lágrimas. Una voz lo reprende por llorar. Aquí el hombre es dichoso. Él ve hacia el suelo avergonzado y los ángeles cantan el Salmo 30. Ella se dirige a las sustancias, explicando que el dolor y culpa de él por sus pecados finalmente estaban aflorando. En su juventud dice que ella guió a él por el camino del bien y de la verdad, pero tras su muerte se extravió, siguiendo en cambio imágenes de un bien fallido. Beatriz oró por él sin éxito. Al ver que nada más bastaría para salvarlo, Beatriz rogó a Dios que permitiera a él viajar al más allá y ver qué sucede con quien muere en pecado. No habría pagado algunas
parte de las penitencias que hace verter lágrimas? En el canto 31 de la parte del purgatorio del libro La Divina Comedia, este canto se da a las orillas del río Leteo en el paraíso terrenal en la cima del monte del purgatorio. Este narra cómo cuando Dante se encuentra frente a Beatriz, que haya sido su amor. Ella le habla con firmeza y le reprocha por haberse desviado tras el camino del mal y le dice que porque había dejado el camino del bien tras la muerte de ella. Lo acusa de haberse dejado guiar por los placeres del mundo y de haber olvidado su amor puro, que éste lo llevaría hacia Dios. Él, con mucho dolor y con mucho llanto, apenas podía hablar, pero al final le confiesa que se distrajo tras en los placeres del mundo, al no poderla ver ya ella físicamente, corporalmente. Le dice ella que aunque él callara, la divinidad y ella ya sabía lo que había hecho. Pero lo importante es que él confesara para que él sanara su alma y su alma se fortaleciera. El peso del arrepentimiento de él hace que su alma desfalleciera y se desmaya. Cuando él vuelve en sí, él está siendo sumergido por una dama llamada Matilda sobre ese río. Ayudaría para purificar su vida por dentro, pero también físicamente, porque este río lo limpiaría o este río hacía que olvidaran el pecado, lo purifican físicamente y simbólicamente también. Eh, Después de ello aparecen 7 doncellas que son las ninfas, entre ellas que son las más sabias, lo ayudan a aguzar la vista para que él mirara la luz divina en los ojos de Beatriz. Este fue un momento de transformación. ¿Por qué? Porque a través de ella ahora puede ver la sabiduría celestial y va a ser ella la que lo ayude a guiarlo. En el canto 32 del paraíso terrenal, de la parte de también el purgatorio, nos habla que Beatriz guía a Dante y le muestra una serie de visiones muy impresionantes. En un momento se ve él en una procesión celestial donde el grifo, que es símbolo de la divinidad, lleva un carro, mientras las ninfas lo acompañan cantando himnos angelicales. Este carro representa la justicia y el bien. Dante sigue el ritmo de las canciones, pero luego se enfrenta a un momento de oscuridad. Cuando Beatriz le ordena que mire hacia la izquierda, él mira y un rayo de luz lo hace que se vuelva el ciego. Pero esto no fue, por decir así, para siempre, sino que fue momentáneo. Después de esto, él aparece y se encuentra sentado junto a Beatriz bajo un árbol, que este árbol simbolizaba el árbol de la vida, porque se generaba tras que lo dañaban, él se generaba de nuevo, se regeneraba el solo. Dante observa cómo el grifo se detiene en ese momento y el carro se sacude y de repente comienzan a surgir figuras monstruosas. Se aparece una zorra, se aparece también una águila, esta es simbolación de lo divino, aparece un dragón y aparece también en medio de eso, todo eso, Beatriz le muestra una prostituta que simboliza el vicio y la decadencia. Y también le muestra un gigante, que es este símbolo de la fuerza corrompida. Estos dos se besan y eso es muy abominable ante lo divino. Eso hace que el carro sea arrastrado, tras eso el carro se destruye a causa de ese acto que hicieron, que es un acto inmoral. Y esto refleja la caída del bien por culpa del mal. En el canto 33 del paraíso terrenal del purgatorio, en este canto las mujeres cantan una salmonía de alabanza, mientras Beatriz observa con compasión. Luego Beatriz se llena de fuego espiritual y se dirige hacia Dante, instándole a miedo y la vergüenza de sus pecados. También Dante le pregunta qué es lo que qué es lo que ella quiere saber. Pero después Beatriz solamente le habla de la caída del imperio y de la figura del águila y una futura redención a través de una figura de un emperador. Dante, en su confusión, no entiende completamente lo que ella le quería dar a entender. Entonces ella lo reprende explicándole que su alma está oscurecida por el pecado que se le había olvidado cuando se sumergió o lo sumergieron sobre el río Leteo. Él no recordaba sus propios pecados, pero ella le asegura que comprenderá al final de todo. Luego ella le dice que vaya y se sumerge en el río One, que éste lo limpiará y que beba de su agua. Dante, después de sumergirse en ese río, se siente renovado como una plata
y dice que ya está listo para ascender hacia las estrellas. Entonces ahí es cuando se termina esta parte del purgatorio.